Bien, ahí, yo creo que ahí se ve más o menos. Buenas, mi nombre es Samuel Pinto. Quiero invitarlos a reflexionar sobre una pregunta básica, que es la física. A menudo cuando pensamos en física nos vienen a la mente fórmulas, problemas de cinemática, que son los que me acuerdo yo de mi época de joven, y libros gruesos. En mi tiempo habían libros, gracias a Dios. Ahora se habla de calidad de la educación, pero no se imprime ningún texto escolar para los colegios públicos. No puedo entender eso. ¿Alguna vez te has detenido a pensar realmente qué hay detrás de todo eso? Pues es una pregunta que, si soy sincero, no. La materia me ha obligado a eso. Claro, es bueno que la materia nos domine, nos aliente a hacernos ese tipo de preguntas, de que nos genere pensamiento científico. ¿Por qué? Porque es necesario reflexionar sobre la esencia de esta ciencia, qué busca explicar y por qué es tan importante. En los próximos minutos trataré de manera sucinta de definir qué es la física, descubrir su objeto de estudio, qué le impulsa a explicar desde lo más pequeño como una partícula subatómica hasta lo más grande como el universo entero. Entonces hablemos ahora de la física como ciencia natural fundamental. Bien, la física estudia la naturaleza, pero a diferencia de otras ciencias es considerada fundamental porque su objeto de estudio es la base sobre la que se construyen las demás. Es la base sobre la que se construye la química, es la base sobre la que se construye la biología y sobre todo la ingeniería. ¿Qué estudia exactamente? Pues la física centra su atención en 4 pilares. ¿Cuáles son los 4 pilares? La materia, la energía, el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo. Las interacciones que hay entre estos, buscando las leyes y principios más generales que gobiernan el universo. Entonces, pasamos ahora a hablar sobre el origen del universo, su comportamiento y evolución. ¿De qué está hecho el universo? ¿Cómo se originó? Esta es quizá la pregunta más ambiciosa. La física investiga componentes fundamentales de la materia desde los átomos hasta los quarks. Realmente no entiendo muy bien qué es eso de quarks. Y en cuanto a su origen, pues la teoría que nosotros escuchamos en bachillerato es sobre todo pues, la más fuerte, que uno pues, de los conocimientos que uno recibe en bachillerato, es la del Big Bang, que nos dice que el universo comenzó en un estado denso y caliente y se ha estado expandiendo hasta entonces. Parece ser que esa teoría es corroborada por estos telescopios modernos que están fuera de la atmósfera, como el Hubble. Entonces se observa que las galaxias se están distanciando a unas velocidades impresionantes. El universo se está volviendo más frío y pues es posible que con el pasar de miles de años, pues si todavía existiera la humanidad, que no creo, pues el cielo se vería oscuro. Es importante mencionar que entonces, fíjense, como aquí estamos hablando ya de cambios, la física es una ciencia viva y hay preguntas y muchísimas preguntas sin resolver sobre este origen. Hablemos entonces de su comportamiento. ¿Cómo se comportan las galaxias? Pues se atraen por la gravedad. Desde algo tan simple y cotidiano como la manzana de un árbol cuando cae, como la interacción que existe entre la Tierra y la Luna. El profesor explicó en clase incluso que Newton determinó una fórmula para esa interacción que es un coeficiente G directamente proporcional a esa fuerza por el producto de la masa es inversamente proporcional por el cuadrado de la distancia. Se preguntó Isaac Newton si esa fuerza era la misma
cuando la manzana estaría al centro de la Tierra que la Luna cuando gira alrededor de la Tierra, el efecto de atracción. Y a eso se le denominó la ley de la gravitación universal. Entonces fíjense que la física busca describir comportamientos mediante leyes que en estos casos se cumplen a nivel, pues estaríamos hablando, también se cumplen a nivel macro, a nivel ya de los astros. Muy bien, entonces ahora hablemos ahora de la evolución. Ya hablamos del comportamiento, ahora hablemos de la evolución del universo. ¿Cómo evoluciona con el tiempo? El universo no es estático, está en constante cambio y transformación. Ya conversé que es posible que con el pasar de los años estén tan alejadas las galaxias que no se observen estrellas. Y si eso ocurre a nivel macro, por ejemplo, también a nivel local, la Tierra parece ser por la forma que tienen los continentes, es posible de que hace mucho tiempo la parte donde no hay agua, los continentes, estuvieran juntos. Creo que esa teoría se conoce como la Pangea. Y por el movimiento de las placas tectónicas, ellos se fueron lentamente distanciando. Entonces, es una ciencia muy dinámica. Incluso estamos pasando por un fenómeno de calentamiento global y los científicos no se ponen de acuerdo si hay una correlación por el aumento del CO2, si es por eso o porque se está escapando metano. Hay un metano que se encuentra en la parte fría cercana a los polos. Entonces, pues ahí se están poniendo de acuerdo si es producto del CO2 que arroja sobre todo Estados Unidos y China, que arrojan toneladas de CO2 y de CO a la atmósfera. De todas maneras, muestra que la Tierra ha estado en constante cambio a lo largo del tiempo. Bien, entonces, hablemos de qué es lo que estructura esta ciencia, los conceptos, leyes y teorías, sus herramientas. Entonces, de manera sucinta, ¿qué estudia la física? Sus pilares, pero ella no solamente es una ciencia positiva desde el punto de vista fenomenológico, es decir, desde la observación y de la experimentación. La física utiliza conceptos, leyes, teorías y principios para formar un andamiaje que es lógico. Uno de los conceptos más profundos y elegantes es el de la acción. El de la acción. Bien, suena abstracto. Se puede entender como una medida de cuánto cambia un sistema a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, en la fórmula esta, S sería acción y el delta de S habla de un cambio. Entonces, cuando el cambio es cero, entre un estado inicial y un estado final, aparece el principio, podemos hablar del principio de mínima acción. En palabras sencillas, esta idea poderosa dice que la naturaleza actúa de la manera más eficiente posible. Como podemos observar, representada de manera matemática por el diferencial de la acción cuando es igual a cero. Bien, la mejor analogía es esta. Cuando se lanza una pelota, no sigue un camino caprichoso ni aleatorio. Elige exactamente la trayectoria que minimiza la acción, para que precisamente no ocurra cambio en la acción. Es como si la naturaleza supiera cuál es el camino más óptimo. No es magia, es ley física. Aquí entra en juego otro pilar, la simetría. ¿Qué pasa si las leyes de la física no cambian en un experimento que se replique en varios lugares de la Tierra? Existe una simetría y esto lo explica el teorema de Noether. Esto lo explica el teorema de Noether. Bueno, yo creo que aquí se ve mejor.
Esto lo explica el teorema de Noether. Teorema de Noether. Esto lo explica el teorema de Noether. Bien. El teorema de Noether nos dice que por cada simetría en la naturaleza hay una magnitud que se conserva. Si las leyes son las mismas en cualquier lugar del espacio, se habla de simetría traslacional y se conserva el momento lineal. Bueno, ¿por dónde lo colocaré para no borrar el tablero? Se conservaría el momento, si hablamos de simetría, por ejemplo, si hablamos de simetría, se conservaría el momento lineal. Se conserva P. Se conserva P. Simetría. Se conserva P. Si las leyes no cambian con el paso del tiempo, estaríamos hablando de una simetría temporal y se conserva la energía. Entonces hay una conservación de la energía E. Se conserva P, se conserva E. Conserva acá E. Si las leyes no dependen de la orientación, estaríamos hablando de una simetría rotacional y se conserva el momento angular L. Se conserva el momento angular L. Bien. Las interacciones y el rol de las matemáticas. ¿Qué mueve al universo? Esta respuesta está en las interacciones. En física se conocen estas interacciones como fuerzas fundamentales. La primera es la gravedad. La gravedad que pues nos mantiene, por ejemplo, nos atrae hacia el centro de la Tierra, por eso no saltamos lo que de manera desproporcionada mantiene a la Tierra en órbita alrededor del Sol, mantiene la Luna en órbita alrededor de la Tierra. El electromagnetismo, la otra interacción son las otras interacciones son las electromagnéticas o el electromagnetismo, responsable, por ejemplo, de fenómenos como la luz, la electricidad, los átomos y que los átomos se mantengan unidos. La interacción nuclear débil, por acá, la interacción nuclear débil, que es crucial en las reacciones nucleares, que hacen, por ejemplo, ¿qué hace esa interacción? Con ella se puede explicar la luz que irradia el Sol. Y por último, la interacción fuerte, que es la más poderosa porque mantiene unido el núcleo del átomo. Ya se sabe que las cargas iguales se repelen, pero esta interacción permite que los protones se mantengan unidos. Y menos mal que el ser humano no ha podido descubrir este tipo de fuerza tan poderosa, porque si con la débil, que son los fenómenos de fusión y fisión, el ser humano ha destruido tanto y tiene una capacidad destructiva hoy en día latente, no me quiero imaginar si descubriera este tipo de energía y pudiera manipularla. Entonces, vamos ahora cómo ayudan las matemáticas y sus aplicaciones en la tecnología e innovación. Bueno, ¿cómo expresa la física todas estas ideas? Con una precisión bastante aceptable, pues a través de el lenguaje de las matemáticas. Hay una frase de Galileo, el cual él dijo: el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Y es totalmente cierto.
Las matemáticas permiten modelar. Nosotros como licenciados, aunque eso lo empezamos a trabajar con el proyecto de investigación, hay unos procesos cognitivos. Dentro de esos procesos cognitivos de pensamiento está el razonar, está el argumentar, está, por ejemplo, también el modelar. Entonces, estas ecuaciones que facilita la matemática permiten que la física pueda hacer predicciones. Entonces, están las leyes de Newton, están las ecuaciones de la ley de Newton, de la relatividad de Einstein. Los ingenieros, por ejemplo, de la NASA pueden lanzar una sonda espacial y que décadas después llega al borde del sistema solar exactamente donde calcularon. Entonces, ahí hay un poder predictivo dentro de los modelos matemáticos conocidos. Ya se sabe que esa sonda que ya atravesó la burbuja que forma, protectora que forma la gravedad del Sol para que no entre al sistema de manera tan fluida la radiación externa, ellos habían calculado una presión, exactamente no sé si sea ese término, porque no se puede hablar, por ejemplo, como la presión atmosférica, sería una presión de la radiación externa a esa burbuja del sistema solar, y los instrumentos marcaron que esa presión estaba por encima, no sé en qué tipo de unidades, estaba por encima de lo calculado. O sea, también la física puede ajustar esos modelos matemáticos para, en caso tal que el hombre, por ejemplo, tocó esperar muchísimos años para que esa sonda pasara por ese límite, pudiera corroborar que en efecto sí había una presión, pero que era superior. Entonces se ajustan por los modelos matemáticos, precisamente porque la física es una ciencia dinámica. Bien, entonces estamos acá. Ahora pasamos ya estoy terminando, a conversar un poco sobre la física clásica y la física moderna. Entonces, para ir concluyendo, es importante entender que la física no es un solo bloque. Se divide en varias ramas, pero pues, las dos grandes ramas son la física clásica y la física moderna. Dentro de la física clásica, que se desarrolló en los siglos XVII, entre los siglos XVII y XIX, esta física estudia el mundo, por ejemplo, objetos de estudio como la velocidad, la mecánica de Newton, el electromagnetismo de Faraday y Maxwell, y la termodinámica de Boltzmann. Entonces aquí estaría Newton, Faraday y Boltzmann. Bien, la física moderna, cuyo desarrollo pues, posterior, por supuesto también porque también los instrumentos de medición también han avanzado. Entonces presenta un desarrollo desde el siglo XX hasta la actualidad y intenta responder preguntas clásicas. Intenta responder preguntas que de pronto traspasan los límites de la física clásica. Por ejemplo, ¿qué pasa a velocidades cercanas a la luz? ¿Cómo se comporta lo observado pero a escala atómica? No a escala macro como hizo Newton, aunque pues, Newton pues, lo que tenía eran pues, telescopios. De todas maneras, la estación de Newton era una persona muy brillante y telescopios muy rudimentarios. Entonces la respuesta llegó a través de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica. Entonces por aquí estaría la teoría de la relatividad con Einstein, y de la mecánica cuántica. Y de la mecánica cuántica.
Dentro de él incluso era como filósofo. Está Heisenberg, dentro de los científicos que desarrollaron la mecánica cuántica está Heisenberg, Planck con la radiación de los cuerpos negros y Bohr con sus modelos atómicos. Y esto no es solo teoría. La física transforma estos avances, transformaron las sociedades de estos momentos históricos, y estos avances han transformado la vida del hombre moderno. Por ejemplo, los teléfonos que tenemos no pueden existir sin todos los principios que descubrió la mecánica cuántica. Que día estaba viendo un video de cómo hay una sola empresa que puede hacer los chips. Una cosa impresionante, impresionante, como una burbuja de estaño es bombardeada para luego, cuando está plana en ese estado de plasma, se imprima el circuito, que es una cosa que está a escala de Armstrong, o sea, bueno, impresionante. Las resonancias magnéticas, por ejemplo, ahora que las personas entran en esos túneles y pueden ser observados y detectar tumores que pues antes, pues a través de ecografías, pues, ya los tumores habían avanzado mucho y pues, era más complicado salvar vidas. Bueno, todavía eso no es accesible como debería de ser, pero poco a poco ha venido mejorando el acceso a ese tipo de salud. El GPS que se usa para uno encontrar un sitio, por ejemplo en una ciudad donde uno no conoce, no existiría ese GPS sin las correcciones basadas en la relatividad de Einstein. Entonces yo creo que aquí ya hemos abordado de manera sintética la física más allá de las fórmulas. Entonces es una ciencia fundamental, reitero, que busca comprender el universo en todas sus escalas, desde el origen del cosmos hasta las partículas elementales, como los quarks, neutrones, neutrinos, bueno. Descifrando, pues, en la medida que el ser humano venía avanzando también en los instrumentos, en la tecnología, descifrando, pues, esos comportamientos de la materia, de la energía, del espacio y del tiempo. Bueno, entonces espero que de manera sucinta pues haya satisfecho las necesidades de este video, que era un video que de verdad siento que me desborda a mí en mis capacidades, porque de manera general habla de todos los aspectos de la física. Y de todas maneras, gracias por obligarnos a tener que abordar estos temas y estoy